Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Jamendo.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta bola provisional express, o este podcast express del coronavirus que creamos en Tengolf, que empezamos hoy y que en teoría, bueno, por lo menos vamos a intentarlo, los iremos publicando, emitiendo cada 2 días, cada 2-3 días, pues para hacerles un poquito más llevadera esta situación y para estar también un poquito más cerca de nuestros amigos, en este caso David Durán y Óscar Díaz, que ya están ahí al otro lado dispuestos a hablar, a contarnos cosas y a debatir sobre lo que ocurre en el golf y en el mundo, ¿no? Que yo creo que es todavía más importante que el golf. David, Óscar, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¡Hala! Los dos a la vez, ¿cómo no? Como tiene que ser, como tiene que ser. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis, David? Empieza tú y ahora le pregunto a Óscar. Bueno, pues no voy a aportar nada nuevo al respecto, ¿no? Creo que lo llevamos todos como buenamente podemos, descubriendo cada día alguna cosa nueva por hacer y haciendo mucho el imbécil también, claro. ¿Cómo van esas magdalenas? ¿Cómo van esas magdalenas? No, todo aquello era mentira, por supuesto. No sería añadir un problema más al que ya tenemos si yo me meto en la cocina por todo lo que pudiera pasar. Por lo y que luego, puede pasar. hablando un poco más en serio, bueno, más que en serio, bueno, sí, en serio. Pues yo supongo que como estamos todos más o menos parecidos, ¿no? Hay momentos un poco más de bajón pensando, esto no terminas de creértelo, ¿no? ¿Esto qué es? Es muy complicado, ¿no? No realmente. Sí, con preocupación, obvia, ¿no? Sí, con preocupación, ¿qué va a pasar? Hay demasiada incertidumbre todavía, ¿no? Y luego hay otros momentos de pues mucho más llevaderos, ¿no? Donde uno pues se carga energías y dice, y pensando un poco a medio y largo plazo, que incluso podamos salir, no sé si estoy siendo demasiado ingenuo u optimista, salir con más fuerza de todo esto, ¿no? Uh-huh. Óscar, ¿qué tal? ¿Tú cómo lo llevas? Pues razonablemente bien. Como le decía a otro amigo, pues llevo de traductor autónomo desde el año 2000, con lo cual tengo cinturón negro en encierros. Esta es la parte más distendida, pero efectivamente pues estoy bastante preocupado por la situación actual, por el bienestar de todos los que nos rodean y también con bastante curiosidad, porque esto es una película que nos ha tocado vivir, una superproducción de Hollywood que no si pretenden hacerla en película no tienen dinero, no tienen millones para echarle a esta película. Uh-huh. Y claro, te llama mucho la atención desde un punto de vista puramente, no digo, casi antropológico. Pero vamos, tampoco me voy a poner muy técnico porque suena un poco despegado y lo principal aquí es cómo le está pasando a la gente que está sufriendo, la gente que está metida en situaciones complicadas y la gente que está ayudándonos a salir de esta. No, pero es muy interesante lo que dice Óscar, porque al final somos capaces de pensar en varias dimensiones, ¿no? Entonces está la primera y urgente, que es pues esa preocupación, ¿no? De decir, los seres queridos, preocupación por lo que está ocurriendo, por gente que muere, ¿no? Por gente que lo pasa mal. Y luego uno puede ir pensando en otras dimensiones. Yo lo de la curiosidad te lo compro absolutamente, ¿no? Porque al final te asomas a un balcón, que en este caso pues son todos los medios de comunicación, las redes sociales y demás, te asomas a un balcón a contemplar la condición humana también, ¿no? Y cómo reacciona cada uno, qué tipo de reacciones, valga la redundancia, se están dando, de qué tipo y cómo es cada cual, ¿no? Sí. Y luego con respecto a lo que apuntaba David antes, es eso, si esto va a ser un punto de inflexión, si va a servir para algo, si va a servir para replantearnos las prioridades. Yo espero que sí. También es cierto que yo me llevé un pequeño chasco ya con el 11S, que yo pensaba que iba a cambiar la manera de entender el mundo. Sobre todo la manera de entender el ocio y algunas cosas que iba a tener unas implicaciones más profundas. Y bueno, luego con el tiempo pues se ha demostrado que sí, con unas implicaciones gordas a nivel geopolítico, con 2 guerras raras iniciadas a continuación en Irak y en Afganistán, pero luego poco a poco hemos recuperado la normalidad y nos
divertimos como nos divertíamos antes de aquello. De la misma manera, el mismo tipo de producciones cinematográficas, el mismo tipo de novelas, el mismo tipo de todo. Si llevamos el ocio hacia su espectro más amplio, pues hacemos lo mismo que hacíamos en el año 2000. Sin embargo, esto me resulta más complicado de digerir. Esto me parece que tiene un alcance mucho más global. Además, es algo más, por desgracia, más democrático y que afecta. Y bueno, mira, si eso sirve, si este problema, que es un problema gordísimo, sirve para que nos replanteemos nuestras prioridades, sobre todo con respecto a asuntos tan básicos como la sanidad pública y universal, como el bienestar de la gente que tenemos cerca, como librarnos de pequeños egoísmos que no llevan a ningún lado, pues eso servirá. Suena a discurso buenista, pero yo tengo cierta esperanza de que eso suceda. Bueno, sí, no sé si es ponernos muy sesudos, pero de la misma manera que Oscar se ha retrotraído hasta el 11S de ¿qué año fue? El 98, ¿no? Del 2001, ¿no? No, 2001, sí, perdón, exacto, de 2001. Para mí la decepción vino más después de toda esta crisis brutal, ¿no? Que empezó, pues, no sé, como en 2007 empezaría. O así, sí, 2007-2008, eso es. Y luego realmente ha servido de poco, ¿no? O nuestra clase dirigente tampoco ha tomado nota de aquello. Y en general un poco todos, porque al final es cierto que la clase dirigente es un poco reflejo de quiénes somos o de qué sociedad tenemos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Aunque a veces no lo parezca, ¿no? Aunque a veces parezca que bueno, voy a ser un poco bestia si me dejáis, que demasiada parte de los residuos o de la basura termine precisamente arriba, ¿no? Sí, en la política, ¿no? Da la sensación. Hombre, desde luego son a los que se ven todos los días, ¿no? También y al final tienen que dar la cara y es más fácil descubrirlos, ¿no? O quitarles la careta. A mí, la verdad es que me gustaría ser optimista, pero no lo creo, sinceramente. No creo que vaya a cambiar demasiado esto que está ocurriendo. Quizá puede cambiar, en cierto modo, nuestra concepción del mundo, pero tanto como para cambiar el individualismo en el que vivimos ahora mismo y que, por ejemplo, de repente vayamos a pensar más en África, por poner un ejemplo de lo que se piensa actualmente, ¿no? Con este tipo de cosas, estas crisis sanitarias, que en el fondo está todo el mundo agobiadísimo porque realmente está afectando al primer mundo, ¿no? Pero eso está pasando, está a la orden del día en otros países del globo y parece que no nos importa, no nos interesa demasiado, ¿no? Con lo cual, no sé yo si al final cuando todo esto pase y al final todo va muy rápido, la rutina vamos a volver a cogerla todos muy rápido, va a haber que volver a buscarse la vida, va a haber que volver a trabajar, va a haber que volver a sacar las familias adelante, en definitiva, a mirar hacia adelante y como se estaba haciendo seguramente antes. Ojalá me equivoque, pero me da la sensación de que mucho no va a cambiar, aunque vamos a ver hasta dónde llegan las consecuencias, evidentemente, ¿no? Que esa es la otra gran pregunta que ahora mismo está sobre la mesa, ¿no? Más allá de la crisis sanitaria es qué va a pasar con la economía mundial, ¿no? Hasta dónde va a llegar este gravísimo problema, ¿no? Al final, como suele decirse, las transformaciones vienen de las transformaciones generales vienen de las individuales, ¿no? Yo espero que a todos y cada uno de nosotros nos sirva un poco, porque esto no está siendo un paréntesis cualquiera, esto está siendo un paréntesis muy bestia, ¿no? Y espero que de alguna manera todos pongamos nuestro granito de arena. No sé si esto es muy pedagógico, ¿no? Pretendes hacerlo. Yo de momento ya estoy valorando muchísimo más el hecho de ponerme en el tee del 1 de cualquier campo a pegarle a la bola, ¿no? Que hay veces que uno y quien dice el tee del 1 porque estamos al final sí, hablamos de golf. Hablamos de golf, dice los pequeños placeres, los pequeños grandes placeres que tiene la vida y que hay veces que ni los valoras, ¿no? Sí, sí. Ahora ¿cuánto daría yo por estar en el tee del 1 de yo qué sé, hombre, si es de cualquiera, del campo. De cualquier campo, sí. De cualquier campo. Exactamente. Sí. Eso sí que es lo de menos. Y bueno, por ahí van un poco los tiros. A ver si... Yo no sé quién lo ha apuntado, creo que ha sido tú, Alejandro, que sí nos va a cambiar un poco la concepción vital, ¿no? A todos, aunque sea un poquito, ¿no? Un
pelín. Vamos a ver hasta qué punto. Hasta qué punto, ¿no? Bueno, si os parece, más allá de estas disquisiciones que yo creo que todo el mundo tiene ahora mismo en la cabeza y que se están haciendo, por hablar un poco de golf, vamos a hablar hoy de... Ya lo irán viendo todos nuestros lectores y oyentes, son podcast express, van a durar poquito porque vamos a tratar solo un tema del que cada uno va a dar su opinión, obviamente, como tiene que ser. Hoy vamos a hablar de Jon Rahm, de las declaraciones que ha hecho Jon Rahm, porque yo creo que son interesantes. Es una entrevista que concedía ayer por la noche en COPE, en la cadena COPE, y una larga entrevista en la que, bueno, toca muchos temas. Evidentemente tocaba todo lo que estamos pasando, los Juegos Olímpicos, qué va a pasar con las competiciones. Yo creo que abundaba un poco, iba un poquito más allá del blog que ya se escribió hace cuatro días en Tengolf y en la Federación Vasca de Golf, y que todos pudieron leer, y que evidentemente, como esto va tan rápido, pues claro, cada día prácticamente vamos teniendo una opinión nueva, ¿no? O nos va cambiando un poco la sensación de lo que va a ocurrir. A mí me parece muy interesante dos cosas que dice. Una, que es absolutamente rotundo con que los Juegos Olímpicos se deberían suspender ya, o sea, ya mañana es más tarde que hoy. Es absurdo que sigan en pie cuando hay muchísimos atletas que no pueden entrenar y cuando se están cayendo competiciones una detrás de otra donde se supone que se tiene que conseguir la mínima para estar en esos Juegos de Tokio. Y la otra, que me parece muy interesante por lo que nos toca en el mundo del golf, es que él considera que al golf le va a costar más recuperarse de esto, que va a tardar más en volver la competición al golf. Y si os parece, leo textualmente lo que decía Jon. Su explicación es muy simple. Es al final que el golf, digamos que es... por ejemplo, ¿no? Dice, el fútbol lo pueden hacer a puerta cerrada, por la tele, y cada equipo mantiene un registro de salud de sus jugadores. Pueden viajar aunque sea en autobús y minimizar así el riesgo. Pero en el golf hay 150 jugadores de todo el mundo que viajan desde donde estén y es imposible controlarlo. ¿A vosotros os parece también esto que es así? ¿Creéis que el golf le va a costar más volver a la actividad normal, a la rutina? Óscar, mira, se me ocurre, hay varias vertientes. Que en ese aspecto, sobre todo en el aspecto del transporte y en el aspecto de los planteles amplios, pues John tiene mucha razón. Porque además el medio de transporte, las distancias son largas, son amplias, es raro que se encadenen 2 o 3 torneos seguidos en el mismo estado. Hay el Florida Swing, hay algunas zonas o algunos torneos que sí se podrían manejar sin estos desplazamientos grandes, siempre que todos los jugadores estén de partida en Estados Unidos, que esta es una de las bazas. Yo lo que veo en un futuro a los nacionalismos de los que nos estábamos librando. Digo nacionalismo no entendido como ni siquiera referida a naciones. Me refiero más bien a la compartimentación, que no sé si existe la palabra, de los circuitos. Estamos tendiendo ahora a la globalización, a unir esfuerzos, a que los 2 circuitos más importantes del mundo, que es el europeo y el americano, compartan bastantes pruebas de calendario, algunas de manera forzosa, como los majors y los campeonatos del mundo. Y creo que esto podría conllevar una especie de cierre de fronteras. Es decir, el circuito americano por un lado y el circuito europeo, que lo tiene más complicado porque está más repartido por el mundo, por otro. Y a lo mejor en Estados Unidos se toman eso bastante a pecho. Si consiguen controlar la situación y deciden que van a cerrar fronteras, pues van a decir, bueno, pues aquí juegan los nuestros y los que vivan aquí, y poco más. Esa es una idea. Y ahora la segunda idea que me sugiere lo que dice Jon. Ojo con la Premier Golf League. O sea, con la Premier Golf League o con alguna fórmula similar, porque a lo mejor esa es la solución. Decide la empresa de turno, que puede ser perfectamente el PGA Tour o el European Tour, que es mucho más práctico mover un plantel de 40 a 50 jugadores para celebrar torneos importantes. Y que también eso es fácil de vender. Si esos 40 a 50 jugadores son top, eso es fácil de vendérselo a los patrocinadores como alternativa. Entonces, bueno, esa es una idea que supongo que si se me ha ocurrido a mí, estoy convencido que se le ha ocurrido a más de uno y a gente con poder y con capacidad de decisión. Con respecto a lo demás, pues efectivamente hay dificultades obvias, sobre todo logísticas, pero no si me aparto de la parte puramente logística, yo creo que hay otras bondades que tiene el golf que facilitarían su recuperación.
pues el hecho de que se pueda jugar a puerta cerrada, que las distancias sean amplias, que sea al aire libre, se podrían replantear los calendarios para que estuviera un poquito más recogidito el circuito, por decirlo de algún modo, y con menos afluencia incluso de gente de que rodea a los jugadores, y para sacar los torneos adelante. Pero vamos, no sé qué os parecen estas dos cosas que he apuntado, igual son un poco descabelladas. David. Bueno, yo voy más en la línea de cómo se desarrollan los acontecimientos de la pura pandemia. Es decir, yo es que estoy convencido, no sé si una vez más vuelvo a ser muy ingenuo, de que de aquí a un año, vamos a poner un año, no sé, sí, un año, ¿no? Quizá un año un poco corto, un año algo más largo, va a haber una solución médica a este problema o a este virus, y en ese sentido estamos hablando de estamos analizando un periodo que en el fondo va a ser muy corto, va a ser de menos de un año, ¿no? Yo creo que de aquí a un año, vamos a poner marzo de 2021, realmente los acontecimientos van a ser como lo eran hasta 2019, hasta finales de 2019. Sí. Es decir, el circuito europeo con sus líos y el circuito americano con los suyos. Creo que va a estar resuelto el problema. Sinceramente lo pienso. Creo que los recursos que se están poniendo, el interés que se están tomando y la alarma que ha provocado esta pandemia, pues hará que el primer mundo se vuelque y se resuelva el problema, por lo menos en un porcentaje pues casi del 100%, ¿no? En cuyo caso, si es como yo digo, pues realmente habremos recuperado la normalidad de aquí a un año, por ejemplo. En ese tiempo, le doy la razón a John, el circo del golf va a tener más problemas en moverse por todo lo que él ya ha apuntado. Por otro lado, que creo que lo acaba de apuntar también Óscar, creo que el golf tiene una ventaja sobre otros eventos, y es que no le hace falta el público, o por lo menos, a ver, a entenderme bien, sí. Los sponsors no lo exigen, ¿no? Realmente los sponsors están ahí para salir en la tele, ¿no? Es verdad que perdería color, etcétera, pero no es tan importante, por ejemplo, no son tan importantes los ingresos por taquilla, ¿no? En este deporte, ¿no? Realmente, salvo por supuesto que son un bonus espectacular y suculento en muchas pruebas, ¿no? Pero no es lo fundamental, ¿no? Y en ese sentido va a tener ventaja al poderse jugar sin ningún tipo casi de problema a puerta cerrada, ¿no? Si es necesario. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, yo en el fondo y casi en la superficie estoy muy de acuerdo con John. Creo que los Juegos deberían irse suspendiendo porque, bueno, pues por la preparación, ¿no? Nosotros que conocemos o que hemos tratado muy de cerca a muchos deportistas que se preparan para unos Juegos Olímpicos, verdaderamente en un evento que se disputa cada 4 años y donde mucha gente pues focaliza toda su preparación, ¿no? Yo creo que el problema del coronavirus pues va a dejar en desventaja a algunos y luego va a desnaturalizar un poco la competición en algunos aspectos, ¿no? Y si realmente existe un gran problema en posponerlos, yo lo haría ya mismo, ¿no? Yo creo que cuanto antes mejor para que todo el mundo se pueda hacer a la idea y puedan reorganizar sus calendarios, desde luego. Yo creo que el gran problema de los juegos, al hilo totalmente de acuerdo con lo que dice David y dice John, es la desigualdad, ¿no? Es que hay países en los que todavía no hay ni siquiera alarma ni cuarentena y todos están entrenando y compitiendo con bastante normalidad, y hay otros países pues que llevan ya semanas cerrados, ¿no? Y que no pueden ni siquiera salir a la calle, como España, para entrenar o para practicar el deporte y sin competir. Es que es absurdo. O sea, se está creando ahí una desigualdad que cuando estamos hablando de centésimas de segundo en cómo se deciden las medallas, son centésimas de segundo tanto en todos los deportes prácticamente, estas semanas de parón o este mes de parón puede ser clave y crucial en la preparación de cualquier atleta, de cualquier nadador, de cualquier deporte que ustedes elijan. Y en cuanto a
al hecho de que el golf puede volver más tarde, yo lo que sí creo es que me da la sensación, al menos, de que cuando vuelva la competición vamos a ver controles, ¿no? Yo creo que se van a hacer controles a los jugadores y veremos a lo mejor torneos mucho más reducidos, a puerta cerrada, donde a lo mejor los entrenadores no puedan entrar en la competición, obviamente. Tendrás que entrenar con él en tu casa si quieres, pero en la competición no. A lo mejor los managers pues tampoco van a poder estar dentro del club cuando se esté jugando la competición. Yo creo que podemos ver reducidos, ¿no? Torneos en formato reducido, solo para televisión, al menos si el objetivo es volver cuanto antes a que se compita, que yo creo que es lo que debería ser, sobre todo desde el punto de vista de los sponsors. Conviene no olvidar que los jugadores de golf ganan dinero cuando compiten. O sea, cuando no están compitiendo, salvo los grandes, evidentemente, que tienen grandes contratos de publicidad y que más o menos se los mantienen. Vamos a ver qué pasa también con esos contratos de publicidad, porque estamos hablando de meses sin mostrar sus marcas los jugadores, aunque muchos están utilizando las redes sociales, ¿no? Pero no es lo mismo que en competición, ¿no? Vamos a ver cuál es la consecuencia también económica de todo eso, ¿no? Tanto en los patrocinios... Bueno, ya te digo que ahí, en ese tipo de contratos con jugadores en concreto, de marcas con jugadores, va a haber recortes, porque eso ya está contemplado normalmente claro. en cuando se firman dichos contratos, ¿no? No está contemplado, supongo, una pandemia en concreto, pero sí situaciones en las que un jugador, como tú dices, deje de... Una lesión, por ejemplo, ¿no? Una lesión de larga duración, por ejemplo, ¿no? Podría ser algo parecido. Sí, eso ya está contemplado. No es que haya mordiscos brutales, pero los hay, claro que los hay, por supuesto que los hay. Claro, en ese sentido a todos les interesa volver cuanto antes, ¿no? Sí, a todo el deporte de élite, ya lo estamos viendo con el fútbol y demás, es que dependen de ello, es que todo está organizado en torno a las televisiones, ¿no? Es que es así, a los ingresos televisivos y necesitan ponerlo en marcha para volver a cobrar, porque claro, tú no puedes cobrar si no se está emitiendo, ¿no? El partido en cuestión, el torneo en cuestión. Sí, Óscar, ¿qué te parece? Que te hemos escuchado ahí tecleando, apuntando ideas, seguramente. Sí, efectivamente. Yo la influencia la influencia es múltiple. Primero, los jugadores que tienen contrato en vigor, como decís, con los distintos patrocinadores, cómo afecta al discurso normal de los circuitos, incluso a la gente. Por desgracia, aquí quien sufre son los que van más justos y los que intentan, pues eso, mantener una tarjeta o ganarse la vida o recorrer medio mundo para algo que ahora evidentemente es imposible para sacarse su sustento. A mí, y luego se va a haber trastocado todo. A mí también me tiene muy intrigado cómo se va a replantear el calendario, si se puede replantear de cara a 3 o 4 meses. Supongo que la prioridad para las grandes organizaciones, porque además aquí hay muchas grandes organizaciones implicadas y cada una intentará tirar para favorecer sus intereses. Los señores del Masters, pues evidentemente tiene que contar con la opinión del PGA Tour, pero o no. No, van por libre. El Masters va por libre. Claro. No le va a importar cuándo sea la FedEx Cup, si se respetan los torneos finales de la FedEx Cup, por ejemplo, de los players de la FedEx Cup. Hay muchas organizaciones que tienen que, informarse, ponerse de acuerdo y priorizar. Y también los jugadores, por desgracia, cuando se pongan en marcha, pues tendrán que priorizar. Habrá algunos que, evidentemente, esto es un poco falacia lo que acabo de decir, porque hay torneos a los que solo se accede si estás en determinada posición del ranking mundial o tienes determinado estatus. Pero sí es cierto que va a haber un pequeño apelotonamiento de torneos si pensamos que en la segunda mitad de este año se va a jugar algo, que también es mucho pensar. Y luego, Óscar y Alejandro, va a ser muy curioso también de ver y de ir comprobando día a día el trasvase de jugadores que se va a dar, porque claro, al final el jugador lo que quiere es jugar. Sí, donde pueda. Quiero decir con esto, por poner un ejemplo gráfico que no tiene por qué ser, ¿no? Que se me entienda. Vamos a ver cuál es el feel del Made in Denmark. Si el Made in Denmark se juega, yo que sé cuándo se va a jugar, en septiembre, octubre, y ¿qué feel se pueden contar? Digo, espectacular, Que igual nos encontramos nos imaginamos a Dustin Rose jugando allí, o a Jon Rahm, o a Sergio García, o a
vaya usted a saber quién, ¿no? Porque al final el jugador lo que quiere es jugar también, ¿no? Claro, si el PGA Tour no ha vuelto, ¿no? Si el PGA Tour no ha vuelto Exacto, y solo se compite en es. European Tour, pues claro, el top 50 del ranking mundial siempre puede entrar en los torneos del circuito europeo, con lo cual podemos ver hasta Tiger Woods en un momento dado que quiera jugar el Estrella Damm, Andalucía Masters. Pues no estás diciendo ninguna tontería. Yo no sé si el Estrella Damm o cuál, pero al final Tiger es como los demás en este sentido y va a querer jugar, va a querer probarse y va a querer probarse antes de jugar grandes, etcétera, etcétera, y jugará donde pueda hacerlo, ¿no? Sí. En un momento dado, aunque siempre él tenga capacidad de elección, ¿no? Y luego, respecto a todo esto que estamos diciendo, tengo también cierta curiosidad, o más que curiosidad, yo diría preocupación, por ver qué ocurre con el PGA Tour este año, porque me da la sensación de que, bueno, esta pandemia obviamente está yendo de este a oeste. Estados Unidos va a ser el último, ¿no? El último También es verdad, lo hablaba antes con Alejandro fuera del teléfono, que los recursos de Estados Unidos para combatir pues un problema de estas categorías son mayores que los de otros países. En un momento dado que todos pensamos que cuando ese país se ponga las pilas, pues realmente podrá vertir muchos más recursos y soluciones, pero no lo sé, ¿eh? Por otro lado, es un país caótico, es un país muy grande, es un país donde cada estado al final va hacia un lado y yo no sé cuánto tiempo va a tardar en llegar allí la normalidad. O sea, si estamos hablando de que el European Tour, en sus previsiones más optimistas, está pensando en volver a la competición en la segunda quincena final de mayo, ¿cuándo va a ser en Estados Unidos? ¿Cómo va a repercutir eso en la FedEx Cup? ¿Va a poner el mismo dinero en la FedEx Cup? ¿Se van a jugar los mismos? O sea, ¿va a haber realmente una clasificación FedEx Cup al uso, teniendo en cuenta todas las oportunidades que han perdido los jugadores y demás? Es muy complicado, ¿eh? Y no sé. Yo, por ejemplo, soy de los que da por hecho, ojalá me equivoque, de que el siguiente encar va a ser el US Open. No lo sé. No me veo a mediados de junio en Estados Unidos cubriendo el US Open. No me veo, ahora mismo no me veo. No me preguntéis por qué, es una pura intuición, ¿no? Tiene toda la pinta, sí. Óscar, ¿querías añadir alguna cosa más? No, a mí me pasa, bueno, incidiendo un poco en el asunto del calendario, efectivamente hay unos cuantos jugadores que de manera inteligente o interesada, vamos a aplicarle el adjetivo que queramos, pues ya se habrían abierto la puerta del circuito europeo y luego aparte esa puerta del top 50 del ranking mundial siempre está abierta, como por ejemplo Patrick Reed o Sander Schauffele o bueno, pues jugadores que son miembros del circuito europeo. Pues vamos a ver si esa cantidad se multiplica, si en Europa se invierte la tendencia antes y pues se puede retomar la actividad. Eso plantea un panorama muy, muy interesante para los torneos del circuito. Claro. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ir acabando porque si no, al final, pues no van a ser podcast express, sino más bien los habituales. Así que, si os parece, muy rápido, os pido a cada uno de vosotros, a David y a Óscar, que me deis una recomendación. Venga, ya que la gente tiene tanto tiempo, está pasando tanto en casa, una recomendación para pasar el rato tipo, pues ya sabéis, tipo un libro, una película, un videojuego o una serie de televisión que se os ocurra que os haya gustado últimamente. Puede ser de golf o no de golf, no es necesario que sea de golf. Bueno, yo voy a recomendar 2 libros, aunque uno de ellos ha caducado. Los 2 van de la escuela de clasificación de los circuitos profesionales. Uno es Tales from Q School, de John Feinstein, y como sabemos, el método de acceso al PGA Tour ha cambiado, es a través ahora del web.com Tour, con lo cual hay una parte de la historia que ya no vale. Pero es una recopilación maravillosa de lo mal que lo pasan los jugadores, lo mal y lo bien recompensados que se sienten cuando consiguen un puesto de trabajo para el año siguiente en el PGA Tour. Habla de, pues eso, esa escuela de clasificación como el gran unificador al que acuden chavales, acudían chavales recién salidos de la universidad, veteranos venidos a menos o que han pasado por circunstancias complejas, gente que ha sufrido una lesión y se ha visto apartada, en fin, un crisol, como suele decir mucho en prensa, de gente de distinta procedencia que acaba en un mismo punto y acaba sufriendo durante una prueba muy exigente. Y este libro lo escribió John Feinstein, que tiene también un libro muy recomendable que se llama Good Walk Spoiled. De los Feinstein de toda la vida, de hecho. Efectivamente.
pista de golf de raza y de toda la vida. Y también tenemos el equivalente en el circuito europeo. Tiene también unos años, que se llama Golf on the Edge. Y es exactamente eso, triunfos y tragedias de la escuela de clasificación del circuito europeo. En este caso, el autor es el inglés Ross Biddiscombe, que también tiene un maravilloso libro acerca de la Ryder Cup. Y estos dos libritos vienen muy bien para ponernos en nuestro sitio y para bueno, ser un poquito humildes a la hora de enfrentarnos al golf. Nosotros como amateurs, viendo las penalidades que pasan los profesionales para sacar adelante su carrera. David. A ver, venga, pues yo primero voy a recomendar una estupidez, una pequeña estupidez. No, pero que puede ser útil. Y me estoy refiriendo al golf de salón. A ver, correcto, ¿qué es esto? Correcto. ¿Qué es esto del golf de salón? Creo que sé por el golf de salón. No, a ver, el golf de salón es, esto va muy para los muy frikis o no tan frikis quizá, pero que el golf de salón sirve. Yo lo he comprobado a mi nivel lamentable de golf. Cuando uno no puede jugar al golf, es ensayar algunos movimientos. La manera de abordarlo es ponerte en contacto con tu profesor o demás, y que él te dé no dos ejercicios para mantener. No estoy hablando ahora de frescura física, ¿vale? Estoy hablando de memoria muscular. Y el golf de salón, o sea, es decir, el desarrollar, el repetir, ahora que tenemos tanto tiempo, ¿no? Un movimiento concreto que nos pueda venir bien, si es bajo la supervisión de tu profesor, ¿no? De un profesional, es lo adecuado, ¿no? Claro. Bueno, dirá, este se ha vuelto loco, este es tonto, pero si yo ni dando bolas o ni saliendo a jugar 20 veces al mes casi mejoro, voy a mejorar en el salón de mi casa. Bueno, pues yo os aseguro que sí, que si uno más o menos es cuidadoso y es perseverante y repite, la memoria muscular existe. Eso existe y puede ayudarnos increíblemente cuando volvamos a jugar. Repetir un movimiento. Me parece un gran consejo, David. Una pequeña salvedad, hay que hacerlo sin palo, ¿no? Porque yo me cargué una estantería. Exacto. Casi completo con wedge. O sin palo, o buscando la manera, evidentemente, de encontrar el hueco, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hueco ya encontrado en el salón y puedo hacerlo con palo. Lo que pasa es que no puedes hacer el swing entero porque te puedes cargar el suelo, por ejemplo, yo qué sé. Pero sí, como hay otras maneras, como ¿no? sea el golpe en el que pegas un poquito atrás, la has liado, claro. La azotea de casa en un momento dado, aunque eso no sé si está permitido. ¿Está permitido por el estado de alarma subirte a la azotea de casa? Sí, hombre, mientras no se sube a pasear a la azotea. Sí, mientras no sean 20 a la vez. Eso sí está permitido, ¿no? Sí. Solo, la verdad, claro. Sí, si es solo, sí. Ahí el problema es que se suban 4 que les guste el golf en tu casa y entonces os vais a tener que turnar. Pero si es uno solo, sin ningún problema. Sí, memoria muscular para ciertos ejercicios que nos puede recomendar nuestro profesor y también para otras cosas muy pequeñitas como esa intensidad, esa fuerza que ponemos a veces los amateurs en agarrar el palo, que lo agarramos demasiado fuerte y que es un desastre. Si uno se acostumbra, ahora por ejemplo en este encierro, a cogerlo un poquito más suave, ¿no? El famoso dicho, ¿no? Hay que agarrarlo como agarrarías un pájaro para no matarlo y para que no se escape. Y para que no se escape, ¿no? Esa es un poco la fuerza con la que hay que coger el palo. Yo, a ver, resumiendo, el golf de salón creo que sirve. Y luego, ya para una recomendación más particular, porque lo estoy leyendo estos días, lo estoy recuperando estos días, el libro de Bobby Jones. Bobby Jones on Golf. Yo soy un loco de Bobby Jones, ya lo sabéis, pero es un libro muy, 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 muy interesante porque, aparte de consejos técnicos, que los da y muchos, ¿vale? A mí lo que me gusta del libro es cuando habla de todo lo que rodea al golf, ¿no? Y que te lo esté contando él, que fue quien fue y en la época en la que fue, precisamente por eso, es en la época en la que fue y que es perfectamente traíble a estos años, a este siglo XXI, ¿no? Nada ha cambiado en el fondo tanto, y cómo habla él del golf, cómo habla del juego lento, por ejemplo, estamos hablando pues eso, del primer tercio del siglo XX, y cómo habla en realidad de toda la parte emocional del golf. A mí me encanta, ¿no? Cuando fue un jugador que realmente tuvo muchos problemas con este tema, ¿no? Lo pasó muy mal y cómo él lo venció, ¿no? Y en general cómo resume el golf en algunas máximas que quizá a alguno le pueda ayudar, ¿no? Porque son máximas muy generales, muy potentes. No van a lo concreto, a lo mejor, pero son muy, 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 muy interesantes viniendo de quien viene. Bueno, pues yo por salirme del mundo del golf, por hacer algo diferente, os voy a recomendar
una serie que estoy viendo ahora mismo en televisión, concretamente en Amazon Prime, que se llama Goliath. Tomo nota. Tomar nota. ¿Cómo se llama? Se llama Goliath. Es que yo sepa está en Amazon Prime, no sé si está en alguna otra, no sé si está en Movistar o si está en Netflix o en miles de plataformas que hay, pero me está gustando mucho. El protagonista es Billy Bob Thornton, es que ya eso es una garantía, y después es la historia de un abogado venido a menos, ¿no? Que pertenecía a un gran bufete, se acaba enfadando con su socio y bueno, pues vive en Los Ángeles con una vida bastante disipada, por decirlo de alguna manera, pero realmente me está encantando. Voy ya por la segunda temporada y se la recomiendo a todo el mundo. Muy entretenida. Y ya seguiremos hablando de golf y ahí lo dejo. Ya me comentaréis cuando la Goliath se llama. Goliath, sí, como David y Goliat, pues Goliath. David Durán y Goliat Rodríguez. Exactamente. Así que nada, que bueno, que vamos acabando. Con estas recomendaciones terminamos, le ponemos el punto y final. Muchísimas gracias, David Durán, muchísimas gracias, Óscar Díaz, por estar ahí y por amenizarnos también a todos estos encierros y esta cuarentena. Seguiremos hablando en estos Podcast Express y seguiremos en contacto. ¿Cuántos minutos han sido al final, Alejandro? Pues nos vamos a ir a 40, o sea que de Express ya me dirás. Vamos a ver si... Ha sido expreso largo de café. Yo creo que ha sido un doble expreso, lo que acabamos de poner, así que, pero bueno, ya iremos ajustando con el tiempo y sobre todo espero que la gente se lo pase bien, que es de lo que se trata. Así que se cuiden mucho ustedes, David y Óscar, que muchas gracias y seguimos hablando. Venga, un abrazo. Un fuerte abrazo, un abrazo. Hasta luego. Jamendo.com